cuando dicen nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó. Hay una historia detrás de ese dicho, ¿no? La historia tiene que ver con la invasión estadounidense de México a mediados del siglo XIX. Entonces, en esa época, los invasores eran los estadounidenses, ¿no? Y ellos son los que marcaron la raya entre los dos países, ¿no? Entonces, ustedes fueron los primeros invasores, ¿no? Esta línea nos cruzó a nosotros. Durante años, políticos han advertido que los inmigrantes están invadiendo Estados Unidos. They invaded our country. It doesn't even look like the United States of America anymore. This country witnessed an invasion at our southern border. Pero la verdad es que, si ves la historia, Estados Unidos fue quien invadió. Primero, las tierras indígenas. Después, México. El dictador mexicano Porfirio Díaz dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Una guerra, un robo de tierras y una ideología inventada que justificó la conquista de medio país. No fue la gente la que se movió, fue la frontera. Sin embargo, generaciones después, esa historia ha sido enterrada. A pesar de tener una historia interconectada y muy íntima entre los dos países, los estadounidenses en su mayoría tienen muy poco conocimiento sobre México. Y lo peor es cómo esa eliminación sigue determinando quién pertenece y quién no. Entonces, ¿cómo es que millones de personas llegaron a ser vistas como invasores sin nunca haber cruzado una frontera? Desde sus primeros años, Estados Unidos fue una nación en movimiento, empujando sus fronteras cada vez más al oeste con cada generación. En la década de 1840, ese impulso tuvo un nuevo nombre, el Destino Manifiesto. La idea de que Estados Unidos estaba destinado a extenderse por todo el continente, de costa a costa. Solo que había un problema. Gran parte de esas tierras le pertenecían a México. Esta idea justificó cosas como la invasión de México, el genocidio de las comunidades indígenas, que también fueron vistos como obstáculos en este movimiento. En 1844, James K. Polk se postuló para presidente con esa visión de expansión. California, Nuevo México y la costa del Pacífico formaban parte de ese objetivo. Al principio, intentó comprar el territorio. Envió diplomáticos a la Ciudad de México con una oferta. Los estadounidenses le ofrecieron a México $25 millones por los territorios de Nuevo México y de California. Pero México se negó siquiera a reunirse con ellos, así que cambió de estrategia y provocó una guerra con México. En 1846, las tropas estadounidenses avanzaron hacia territorio en disputa a lo largo de la frontera con Texas. Fue una acción que hizo que el conflicto fuera casi inevitable, y pronto estallaron los combates entre las fuerzas estadounidenses y mexicanas. Guerra no siempre fue la única opción, ¿no? Pero partiendo de la idea de que Estados Unidos tenía esta ideología supremacista, imperialista, para ellos no iba a haber la oportunidad de una resolución que no iba a incluir el uso de fuerza. Polk llevó el asunto al Congreso, alegando que México había atacado a soldados estadounidenses en territorio estadounidense. Estados Unidos declaró la guerra. Y casi 2 años después, el 2 de febrero de 1848, la guerra oficialmente terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tras un brutal conflicto que cobró miles de vidas y obligó a México a negociar. Con ello, México perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. Los diplomáticos americanos no pudieron encontrar ninguna figura mexicana que quería tomar la responsabilidad de firmar un cese de fuego y un tratado con los Estados Unidos. Por eso duran como casi 5 meses para que Nicholas Trist, que es el diplomático americano, para poder encontrar figuras mexicanas que están dispuestas a negociar el tratado de Guadalupe Hidalgo. Al final es lo que los lleva a firmar ese tratado, ¿no? Para asegurarse más que nada que no iban a perder más derechos y más territorio nacional a los Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos le pagó a México $15 millones y prometió garantías para lo que se calcula que eran decenas de miles de mexicanos que ya vivían ahí, incluyendo la ciudadanía estadounidense y derechos de propiedad. Pero esas garantías
pronto resultaron difíciles de hacer cumplir. Se cuestionaron los títulos de propiedad, se impugnaron los documentos, y la titularidad se convirtió en algo que las familias mexicanas tuvieron que luchar por demostrar ante los tribunales estadounidenses. En California, Texas y Nuevo México, los terratenientes mexicanos comenzaron a perder sus propiedades a través de los tribunales y los sistemas judiciales, procesos que se vieron agravados por la violencia y la intimidación. En Texas, turbas blancas linchaban a mexicanos para aterrorizar a las familias con el fin de apoderarse de sus tierras, a menudo acusándolos de delitos como el robo sin cargos formales ni juicios. Y en California, la fiebre del oro avivó la violencia contra los mexicanos, mientras los colonos blancos luchaban por la tierra, el oro y el poder. Ataques de turbas, linchamientos e insultos racistas convirtieron las ciudades mineras en escenarios de terror generalizado, pero la resistencia no tardó en llegar. Los mexicanos nunca pararon de luchar para proteger a sus comunidades y a sus propiedades. A pesar de que el sistema legal estaba en contra de ellos, nunca pararon de usar las cortes como un recurso. Hubo otras maneras de formar comunidad, la fundación de prensa en idioma español, de periódicos en español. Y también hubo unos mexicanos que usaron la violencia como forma de autodefensa. En 1889 surgieron movimientos organizados como las Gorras Blancas en Nuevo México, liderados por 3 hermanos, para oponerse a la confiscación de tierras y al cercado de los terrenos comunales. Llegan a 1500 guerrilleros que empiezan a atacar los edificios de las compañías ferrocarriles. Empiezan a cortar alambres que los rancheros de ganaderos habían puesto alrededor de las tierras comunales que en verdad estaban en posesión de los mexicanos. Era un movimiento populista de las raíces de esta comunidad mexicana, ¿no? Con el paso del tiempo, los mexicoamericanos se integraron en la nueva nación que estaba tomando forma, pero sentir que pertenecían resultaba difícil. Las escuelas promovían la asimilación, se desaprobaba el uso del español. A generaciones enteras se les hizo creer que para pertenecer necesitaban renunciar a su cultura, y sin embargo, se adaptaron, construyeron, se quedaron. Hoy en día, millones de mexicoamericanos viven por todo el país, dando forma a la cultura, la economía y la identidad de Estados Unidos. ¡No somos criminales! ¡No somos trabajadores! Sin embargo, los mexicanos siguen siendo vistos como extranjeros, y algunas de estas narrativas están cobrando fuerza nuevamente. Lo que motiva mucho de la política en este momento del gobierno es esta idea, ¿no? De que este país solamente le pertenece a la gente que cree en esta ideología, que cree en la excepcionalidad estadounidense, y los que no creen en esta idea están destinados para ser sacados de este país, ¿no? En el siglo XIX esta ideología significó el genocidio de indígenas por todo el continente. En estos tiempos lo que estamos viendo son redadas antiinmigrantes que también son animadas por esta idea. Así que, cuando estas ideas resurgen, la pregunta es, ¿qué sigue? Porque esta historia ya la hemos visto antes. No one is illegal on stolen land.